Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje en el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, les damos la bienvenida a Glosaria. Mi nombre es Lorena Wolfer, soy artista y activista cultural feminista y coordino Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas junto con Serrucha. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. La segunda palabra que abordaremos es comunidad, que generalmente se entiende como un grupo de personas que comparten una identidad colectiva, cultural, política y o geográfica. Aquello que sostiene la fábrica social de los feminismos está compuesto por redes, aliades, una colectividad que acompaña y se acuerpa entre sí. ¿Pero qué esperamos, les unes de lesotres, al formar parte de una misma comunidad? Nuestras invitadas hoy son Emanuela Borsiachielo y Bianca Pérez. Bienvenidas. Y empiezo por pedirles que nos cuenten quiénes son y cuál es su relación con el lenguaje. Empezamos con Emma. Yo soy Emanuela Borsiachielo. Leer y estudiar me salvó la vida y entonces intento trabajar siempre en academia para abrir espacios que antes no estaban abiertos a palabras nuevas que llegan desde la epistemología feminista, ¿no? Bianca. Yo soy psicóloga feminista, acompañante psicosocial y el lenguaje es mi trabajo. La palabra ayuda a sanar todas las emociones y yo me quedo mucho con el ensayo de Audre Lorde que dice la transformación del silencio en lenguaje y acción, porque creo que de eso se trata la terapia. Los silencios, los nudos, el dolor que nos atraviesa el cuerpo o el alma, que pueda ser transformado en ese lenguaje que fluya, que se deshagan esos nudos atorados y de esa manera podamos existir con libertad. Nosotros pensamos en Disidenta que era indispensable hablar de cuáles son las palabras que estamos utilizando en los feminismos y cómo es que las estamos empleando y, digamos, qué tensiones esconden, cuáles son las diferencias que quizás no estamos ubicando y que por lo mismo no permiten un trabajo y por ende una lucha conjunta en ciertos casos, ¿no? Y también cuáles son las fricciones que abiertamente hay, ¿no? Con el uso de ciertas palabras. Y estamos, pues eso, hoy hablando de comunidad. Y la primera pregunta es, ¿ustedes utilizan la palabra comunidad regularmente? ¿O sea, es parte como de su vocabulario? Sí. ¿Sí? ¿Cómo la usas? Hablamos de comunidades de afectos, comunidades en resistencia, porque la red de personas que acompañamos puede ser muy diversa, pero ahí en Sorese se forma esa comunidad. Sorese es una asociación de psicólogas feministas que nace en 2018, justo en el contexto del Me Too, porque escuchábamos todo el tiempo historias de violencia sexual en el consultorios privados, ¿no? Sobre todo. Y nos dimos cuenta que esa escucha tenía que salir de esos espacios donde todo es privado, donde todo tiene que contenerse, ¿no? Donde se supone que tenemos que ser neutrales políticamente. Y decidimos romper con todo eso y decir, no podemos ser neutrales políticamente cuando estamos siendo testigos de una violencia que está siendo sistemática, que está siendo generalizada y que justo tenemos que romper esos silencios que estamos reproduciendo como terapeutas. Entonces, a partir de ahí decidimos
nombrarnos terapeutas feministas, acompañar, integrando también pues justo las metodologías feministas, estos cuestionamientos epistemológicos que ha aportado el feminismo y que han sido o han puesto en jaque a la psicoterapia desde hace muchos años. Pero pues eso no nos lo enseñan en la escuela. Digamos, en la práctica terapéutica privada no hay una resonancia entre el dolor, lo que nos ocurre y el porqué. Cuando acompañamos desde el feminismo, tratamos de que se resuene esa experiencia personal en una comunidad. Es decir, que las consultantes sepan que no están solas, que no son las únicas a las que les está pasando algo. Y que eso tiene que ver con que vivimos en una estructura patriarcal. Cuando aterricé por la primera vez en México, era el 2006-2007, y en cuanto aterricé me di cuenta que el país estaba cambiando y que estaban alrededor mío un montón de mujeres que no sabían por dónde entender cómo estaba cambiando el país. Eran periodistas, eran académicas, eran integrantes de colectivas feministas, intuían que algo estaba cambiando, ¿no? Y no se sabía cómo. Y inmediatamente lo que empezamos a hacer, no conociéndonos, fue estar juntas. Fue más intuitivo, ¿no? Más intuitivo, más una empuje emocional. Y cuando empezamos a estar juntas, decidimos llamar quien ya conocía experiencia de guerra, ¿no? Porque supimos de inmediato de estar en algo que estaba cambiando para siempre, en algo que estaba en medio de una guerra no declarada, y solo que sin herramientas para descifrar eso, ¿cómo se hace? Y empezamos a llamar cada una de nosotras, empezamos a llamar colegas colombianas antes que nada, para saber de ellas cómo hacerlo, cómo leer, cómo también estar juntas, ¿no? Porque ni siquiera supimos cómo se hacía comunidad entre mujeres que venían desde diferentes campos, ¿no? Yo soy investigadora académica, y estaban otras, muchas periodistas, muchas poetas, muchas activistas sociales, ¿no? Entonces, en este momento fue una intuición, ¿no? Una intuición para salvarse, decir, hacemos comunidad. ¿Sienten un apego o un desapego con la palabra, con comunidad? Yo creo que sí, porque comunidad significa, o al menos desde nuestra perspectiva, tejer los afectos, se teje desde ahí, ¿no? Entonces, para acá también significa resistir, significa verte en la otra, ¿no? Esa resonancia del dolor que puede vivirse de forma muy distinta, pero finalmente hace tejer la idea del nosotras, de que sí, tenemos historias de vida que pueden ser muy distintas, pero a pesar de eso estamos juntas por alguna razón, ¿no? Y esa razón puede ser el género, puede ser la clase, puede ser toda la adversidad que vivimos como mujeres mexicanas. Yo tengo un apego y un desapego, justamente, como dice Lorena, con la palabra comunidad. Porque por un lado, respecto del apego, ¿no? Siento que la palabra comunidad es una necesidad personal, ¿no? Una necesidad personal para reconocerse y un desafío político colectivo. Pero por el otro lado le tengo desapego a la palabra, porque la comunidad muchas veces puede ser muy cerrada, ¿no? La comunidad puede encerrarnos en un espacio donde no logramos más ver que sí hay otros espacios, ¿no? Con lo cual a lo mejor podemos entrar en conflicto, pero es necesario estar en contacto. Y si en los últimos años hay que hacer una crítica desde los feminismos, ese cierre, ¿no? Cada una en su comunidad y esa casi incapacidad de juntarse a la otra. Entonces, como dice una amiga muy querida, Raquel Gutiérrez, más que comunidad, que de inmediato, ¿no? Te pone en un concepto cerrado, a ella le gusta mucho hablar de tramas comunitarias, ¿no?
¿Ustedes sienten que comunidad le pertenece a ciertos feminismos o a ciertos grupos? ¿O es una palabra que es capaz de moldearse? Yo creo que sí es capaz de moldearse, pero significa cosas muy distintas para los diversos feminismos. Eso sí es cierto. ¿Algunos ejemplos de esas distancias entre los significados? Creo que sí, y puedo resonar un poco con esta cuestión de sí son comunidades cerradas, tal cual, ¿no? Porque pues nos vamos conectando a partir de esa identificación con la otra. Entonces, por ejemplo, yo convivo con comunidades de madres de víctimas de feminicidio, pero no todas se llevan bien con otras comunidades que a lo mejor también están en resistencia o que trabajan temas que no les interesan tanto o que a lo mejor a veces, hasta lo he percibido así, como una competencia de sufrimiento, ¿no? Como, no, es que a mí me ha ido más mal en este sentido, es que la injusticia es más fuerte en este otro lugar. Y eso es muy duro porque justamente rompe, ¿no? Rompe la posibilidad de diálogo con otros espacios, considerándonos a todas en esa misma resistencia, ¿no? Entonces creo que sí es un tema difícil, pero finalmente yo al menos aspiro a que sí se pueda, ¿no? A que sea posible ese diálogo entre las diversas miradas de los feminismos, aunque ahorita lo veo difícil, la verdad. ¿Se entiende igual comunidad afuera de los feminismos que adentro? Hay muchas comunidades, ¿no? Hay la comunidad intelectual, hay la comunidad ¿no? Pero el sentido político que damos adentro la comunidad nuestra es lo que justamente bien decía la compañera, ¿no? Elegimos estar, ¿no? Por ejemplo, con madres que tienen hijas víctimas de feminicidio. Elegimos estar con las compañeras en las que nos reconocimos más, ¿no? Antes que nada, quizá para salvarnos. O sea, hay una motivación muy profunda para estar en esta comunidad, ¿no? Que puede ser una motivación que parte de la voluntad de salvar nuestra misma existencia, ¿no? Porque quizá a veces nos sentimos cotidianamente en peligro. Pero también creo que la palabra comunidad tenga un sentido que nos une, ¿no? Que no es una palabra que entra inmediatamente en conflicto entre todos esos diferentes feminismos. Quizá es una palabra buena para poder hacer puentes. ¿Cuáles son o cuáles han sido como otros conflictos adentro de la palabra comunidad? No sé, me gustaría quizás como que habláramos de cómo se ha romantizado, también un poco como apuntando a la idea de que tal vez hoy las comunidades no son estáticas como se pensaba que eran antes. Sobre la romantización, sí, lo tengo muy claro. Porque se exige demasiado justo a la comunidad, o a nosotras nos pasa en Sorese, ¿no? Como es una comunidad feminista y todas son psicólogas, entonces tienen que resolver todo, ¿no? ¿Todo qué? Así, ejemplos. Todo lo que le cause dolor a las mujeres, o sea, desde resolver situaciones de la vida cotidiana, brindar la atención sin costo como si fuéramos el Estado, o sea, las cosas que el Estado debería hacer las tenemos que hacer nosotras porque somos una comunidad feminista. Y se les exigen. Pero se exige de esa manera, entonces es muy duro cumplir tantas expectativas porque es imposible, ¿no? Entonces, creo que sí pasa eso bastante. Se exige mucho a la idea de comunidad, sobre todo en estos espacios feministas, porque se espera que la sororidad también sea en ese sentido romántica, ¿no? Y sea también desde este modelo, pues sí, finalmente es una lógica patriarcal el pensar que te tiene que dar todo, ¿no? No que tú conformas, no que tú también tienes que poner de tu parte o que eres una parte fundamental de esa comunidad, sino que la comunidad debe arroparte todo el tiempo. Entonces creo que ese sí es un tema duro porque tiene que ver con esas expectativas que siguen atadas al patriarcado, ¿no? A la idea de la familia como un espacio que debe protegerte, que debe darte la razón en todo. Entonces eso es complejo.
Creo que debemos pensar a la comunidad así, no como algo aglutinante, ¿no? Algunas autoras justo hacen esa crítica a la idea de sororidad como aglutinante, donde no hay diferencias, entonces no puede haber otras formas de pensamiento, no puede haber cuestionamiento incluso a esa agrupación. Entonces creo que necesitamos más de esa revisión histórica del feminismo para que las comunidades puedan verse así como espacios que pueden fluir, como espacios conformados con personas que pueden tener una diversidad de necesidades y pueden decidir moverse hacia un lado u otro, ¿no? No ver a las comunidades como partidos políticos con una bandera así y un objetivo cerrado, sino abiertas a moverse. Y comparto totalmente lo que ella siente en su trabajo, ¿no? Porque es lo que sentimos nosotras también en ámbito universitario. Yo enseño en la UAM Xochimilco y en este momento mis estudiantes están ocupando la universidad. Hay 5 planteles de 5 universidades, de 5 campus ocupados, ¿no? La comunidad universitaria completamente sacudida, que no sabe cómo reaccionar a la ocupación, que es una ocupación histórica de 5 planteles donde en cada campus explotó una bomba que dice a la autoridad constituida patriarcal, oye, es que aquí en realidad la producción de conocimiento no es nada idílica. Bajo la alfombra se esconde un montón de violencia y de una comunidad que es totalmente falsa. Y es que probablemente eso es brutal. O sea, la idea de comunidad brutal. falsa. Es una comunidad falsa que además finge de ser la gran productora de conocimiento. Es un poco cuando pasó el feminicidio de Lesbi en la UNAM, ¿no? El feminicidio de Lesbi que nos demostró que hasta el centro intelectual de México más importante hay violencia. Y allá, ¿qué comunidad es? Puma, ¿qué comunidad es? Es una comunidad falsa. Y estudiantes de 5 campus universitarios, que además es increíble porque crean constelaciones, ¿no? Crean constelaciones en diferentes partes de la ciudad, desde la periferia norte a la periferia sur, y te dicen que además es equivocada la idea misma de campus puesto a la periferia de la ciudad para rescatar las periferias de la ciudad. O sea, ponen en cuestión todo el espacio donde pusieron y ubicaron la universidad desde un concepto de izquierda que quería ser progresista. Segundo, ponen en cuestión la idea de productor de conocimiento académico como la mejor del mundo y como sobre todo la más legitimada del mundo. Y tercero, dicen, quizá ustedes que tienen que negociar con nosotras, o sea, la asamblea, ¿no? La asamblea universitaria legitimada y el consejo académico legitimado por eso, tiene que negociar con ellas y ponen en duda la idea misma de negociación. Porque dicen, es que no se puede negociar con la violencia. Hay cosas con las cuales no se puede negociar. Y no podemos usar los mismos instrumentos de los partidos políticos tradicionales, porque la comunidad justo se enfrenta a los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque en el centro hay la idea de autonomía y autoorganización. Y espanta a todo el mundo. Y nada, ¿por qué? Porque es inesperada, porque son cuerpos inesperados en el centro del escenario. Es que justo el ejemplo de la UAM es un gran ejemplo porque, pues en teoría son muchas comunidades separadas que de pronto se transformaron en una, ¿no? Y entonces ese movimiento, esa comunidad temporal, ¿no? Esa comunidad al servicio de una causa en común. Exacto. Me interesa mucho porque justo disloca la cosa estática del peso, ¿no? De somos comunidad y entonces vamos a firmar un pacto de sangre. Entonces, si a mí me pasa tal cosa, tú estás obligada, ¿no? O sea, que ahí también
Igual ahorita podemos hablar como de las expectativas, ¿no? Pero los movimientos de las comunidades que se van formando, deformando, deshaciendo, me parece muy interesante porque además creo que en los feminismos, pues lo que pasa es que nos unen las circunstancias. Y las circunstancias podemos venir de lugares muy diferentes, pero igual, como decías al inicio, ¿no? Nos unen y nos convocan a una actuación conjunta, ¿no? Entonces, tal vez una buena acepción de comunidad hoy sea pues un grupo de personas que luchan juntas, o un grupo de mujeres, o de mujeres y disidencias que luchan juntas. Sí, que justo se van moviendo a partir de ese punto en común que puede ser la indignación. Yo creo que justo los afectos tienen esa potencia de poder movernos, ¿no? De poder hacer que miremos hacia el mismo lugar y nos demos cuenta que eso no puede ser posible. Creo que eso pasa con las comunidades de estudiantes. Cómo desde su perspectiva es diferente comunidad de otras palabras como colectiva, como grupa, como red o redes, como aliades. Yo pensaría el tipo de vínculo que se va formando. A lo mejor si pienso en colectiva, pienso en un objetivo político muy específico que va a implicar una serie de acciones, ¿no? Y en comunidad a lo mejor sí puede haber también un objetivo político, pero no todas necesariamente tienen que hacer acciones directas para, digamos que para lograr ese objetivo en común, sino solo a veces pueden estar, a veces pueden ser acuerpadas, pueden entrar y salir. O sea, la comunidad la siento un poco más móvil en ese sentido. Y red, pues... ¿Y dura más? Yo creo que sí. O sea, hablando como de temporalidades, ¿hay una temporalidad distinta? ¿O podría no necesariamente? ser porque es más extensa, o la idea de comunidad, al menos yo la miro como algo más extenso. Entonces, al ser extensa, quizá los rostros se van desdibujando, pero justo puede permanecer más tiempo porque se va moviendo. Y en la colectiva a lo mejor tienes 10 personas, se pueden mover unas cuantas de vez en cuando, pero generalmente hay rostros muy visibles, ¿no? O sabes perfectamente quién forma parte de esa colectiva, y en la comunidad no. Y ese anonimato creo que también protege en muchos sentidos. Me gusta pensar a comunidad en términos de constelaciones, ¿no? Las constelaciones son múltiples, son lejanas, pero se conocen, no son fragmentadas porque siempre están en contacto. En la misma órbita. En la misma órbita. Pueden estar en conflicto, pero siguen en contacto, ¿no? Entonces, esa idea de desplazamiento en el espacio me gusta porque cada una ocupa algo de importante y está, ¿no? Y además se puede pasar desde una constelación a la otra. La idea de una comunidad fluida creo que siempre fue del feminismo, que no es de ahora o de autoras contemporáneas. En realidad hay una genealogía de eso, porque las mujeres que hicieron parte del 68, después entraron en la guerrilla. Algunas decidieron entrar en las guerrillas, otras decidieron entrar en las colectivas feministas de los 70, ¿no? Y se dislocaron en varias constelaciones de lucha con sus cuerpos, ¿no? Y crearon cada una desde sus diferentes trincheras cosas totalmente otra vez inesperadas, ¿no? Por eso me gusta mucho la idea de constelaciones respecto de comunidad y esa idea de fluidez que siempre nos acompañó, ¿no? ¿A qué comunidades pertenecen? Pues comunidad de terapeutas feministas, comunidad de acompañantes psicosociales, o sea, y también defensoras de derechos humanos, de víctimas de violencia feminicida o de desaparición forzada. Comunidad también, por ejemplo, psicodramatista, ¿no? Que es parte de mi formación. He estado también en comunidad zapatista, ¿no? O sea, también se han movido esas comunidades con el tiempo.
está increíble porque ves que cada una puede estar en múltiples comunidades y no queremos definirnos solo en una. Yo soy parte de una comunidad académica feminista, pero también de activistas que acompañan sobrevivientes de violencia y también de periodistas feministas. Y sinceramente me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho no decir solo eso, ¿no? Porque en realidad no es solo una cosa. En palabras de la feminista comunitaria Lorena Cabnal, acuerpamiento o acuerpar, para ahora meter acuerpar acá a la conversación, es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. Se unen para proveerse mutuamente de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas, capitalistas. El acuerpamiento nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. ¿Cuál es la relación entre comunidad y acuerpamiento? Es central, ¿no? Acuerpamiento significa justo crear un puente entre las palabras y también el cuerpo en acción, ¿no? Para no perder de vista la importancia también del cuerpo, de los cuerpos. Y el acuerpamiento significa también sentirse al seguro, porque sabes que cualquier cosa pasa, la otra está, aún cuando piensa de forma diferente, ¿no? Aún cuando tiene objetivos políticos diferentes. Entonces creo que el acuerpar llega mucho antes de cualquier cosa, ¿no? Y es el núcleo de una comunidad. Además del acuerpar, creo que el centro, ¿no? sea para acuerpar, sea la escucha. Eso siempre lo hablamos, la centralidad de la escucha. Y seguramente tú lo sabes mejor que nadie. Si no escuchas, sin escucha no hay reparación del daño, por ejemplo. Sin escucha, la otra no se siente legitimada. Sin escucha, yo no me siento reconocida. Yo tengo necesidad que la otra me escuche para sentirme amada también. Entonces es que este elemento de acuerpar, de la escucha, crean algo que es mucho más de una comunidad, ¿no? Que no se establece solo sobre una alianza, sino sobre un pacto para salvar la reproducción de la vida. ¿Qué diferencias encuentras entre la palabra acuerpar y acompañar? Se puede acuerpar en una manifestación, por ejemplo, en una toma de un espacio público, porque en realidad, pues tu presencia, tu corporalidad resguarda de alguna forma, se convierte en testiga de la persona y eso pues es algo protector para ella, ¿no? Y acompañar va en otras dimensiones, porque acompañar implica pues justo esta escucha indignada, pero también implica estar en otros espacios, ¿no? Como acompañarles, por ejemplo, en un momento de exhumación, acompañarles a un aniversario luctuoso. Es tener esta presencia, pero que puede ser no necesariamente con el cuerpo. Puede ser a veces solo con la escucha, con una llamada. Puede ser decirle estoy ahí de corazón, pero no físicamente, ¿no? Creo que toma otras dimensiones, pero acuerpar lo miro como parte de acompañar. ¿En qué consiste formar parte de y qué nos une en comunidad? ¿Podemos formar parte de una comunidad sin haber vivido personalmente la violencia contra la cual se lucha? Sí. Sí, aunque si se vive, creo que la resonancia hace que se teja un vínculo distinto. Pero cuando no se vive o no necesariamente la misma, la indignación, el asombro e incluso la esperanza, creo que son algo también que nos conecta, ¿no? Quizás una clave importante para entender comunidad como queremos entender comunidad es siempre pensando a la comunidad como algo que se construye entre personas y no por mandato, ¿no? Que creo que, no sé, pensaba cuando estabas hablando hace rato, Emma, de la UAM. Hay estas muletillas. La comunidad guasemita, ¿no? La comunidad puma, ¿no? Y son cuerpos amorfos por mandato, porque alguien dijo que por estar en el mismo lugar al mismo tiempo eres parte de una comunidad. Cuando pensaría, y quizás también ahí como que la ligaría con acuerpar, que comunidad es en activo, o sea, es una acción, no es
una pertenencia pasiva. O sea, no es, yo tengo tal y tal credencial y entonces ya pertenezco aquí. Claro, por eso da tanto miedo también la palabra comunidad, ¿no? Porque la comunidad es algo que tú no puedes controlar. Es algo incontrolable, es algo de visible, invisible, juega mucho con esa visibilidad e invisibilidad. También tiene en el centro lo que estábamos diciendo antes de la autonomía y de la autoorganización. ¿Cómo haces tú a controlar algo que no sigue un esquematismo de cualquier partido político, por ejemplo? Da miedo porque no tiene un programa político. No tiene un programa que sea fijo en el tiempo y en el espacio. El programa va cambiando según la necesidad de los cuerpos que viven en el territorio. Y eso también da miedo, ¿no? Pero también tiene una fuerza política impactante, una potencia política inesperada porque crea gramáticas de resonancias entre diferentes espacios, entre diferentes comunidades. Creo mucho en la potencia política de las gramáticas de resonancia que van conformando las comunidades, en particular las comunidades feministas, porque cuando lanzamos, por ejemplo, un gesto de lucha, inmediatamente viajan por todo el continente latinoamericano, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar solo a los lemas que hemos usado hasta ahora, ¿no? Ni una más, ni una menos, viva, nos queremos. Inmediatamente no sabemos más quién lo inventó, pero sabemos que son desde América Latina, que viajan desde América Latina y Caribe, ¿no? Y eso es impactante, crea gramáticas de resonancias que dan miedo a un poder patriarcal que no sabe más por dónde ir. Quienes pueden ser visibles, ¿no? En ciertas comunidades y quienes no. Quienes tienen el privilegio de poder mostrar la cara, ¿no? Dentro de ciertas comunidades y quienes, como tú decías hace rato, Bianca, se escudan detrás del anonimato de la comunidad como forma de sobrevivencia. Sí, yo creo que esa invisibilidad protege mucho, ¿no? Al menos yo lo he vivido así. Yo ahorita tengo activo el mecanismo de protección a defensoras que no sirve de nada, pero porque al hacerme visible empecé a tener muchas amenazas, ¿no? O pasaron cosas así como esas que les platiqué, que empezaran a agredir las instalaciones, quemar basura fuera en el día, cosas así muy, muy evidentes de un acoso ya sistemático. Entonces, yo sí me llegué a preocupar como de esa visibilidad, como si necesitaba, por ejemplo, dejar de hacer transmisiones en vivo, dejar de salir en medios, como cuidarme también, porque me sentía expuesta ya cuando empecé a vivir esas violencias. Ya después de trabajarlo también con acompañamiento psicosocial, pues me di cuenta que esa era la intención política de esas acciones, ¿no? Decir como, ya no hagas nada, ya quédate callada, no acompañes a nadie, como de alguna forma jugar con el miedo para evitar que siguiéramos trabajando. No sé, ¿qué otras palabras les vienen a la mente? Para mí es reconocimiento. Reconocimiento de la otra, aun cuando no nos gusta la otra. Colectividad. Colectividad. Como antítesis de individualismo, creo que también sería importante añadirla. Yo diría comunidades de afectos también. Quizá podría ser, no sé, se me ocurren las dos con afidamento, ¿no? Ponerlas en diálogo, ambas, porque creo que es otra manera de construir esa comunidad, colectividad, pero también reconociendo la diferencia. Emma. Sí, yo crecí con la palabra afidamento. Crecí porque me creí en el feminismo de la diferencia y creo que afidamento es central, ¿no? Porque te dice que es mucho más que confiar, es mucho más que confiar en el otro, es como poder estar en paz, ¿no? Poder estar en un tejido, ¿no? De entramados comunitarios en el cual saber que desde allá podemos crear algo de diferente. Pues yo les quiero agradecer de corazón haber compartido este espacio y pues pensar juntas. Mis ideas y estas letras. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Glosaria para analizar, para descomponer, para examinar y mirar qué son las comunidades, a cuáles pertenecemos
y cómo podemos transformarlas para que sean un lugar seguro para nosotros. Les esperamos en el próximo episodio con Serrucha para hablar de sentires y afectos. Hasta luego. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos, a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades, Elvira Lisiaga nuestra asesora y guía de cabecera, y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas. Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta_com en Instagram y Twitter, y como Disidenta en Facebook. Romperlo todo empieza por romper como pensamos.